Vamos de alguna manera a despolitizar esta situación, este asunto, ¿no? Porque claro, se señala a Keiko Fujimori que ha sido primera dama, ha sido candidata a la presidencia de la República, ¿no? En 2 oportunidades, ha sido parlamentaria, es hija de un exmandatario y hoy la lideresa del principal partido político del país, hay que decirlo, ¿no? Que domina hoy el Parlamento Nacional. Nos acompaña Nelly Luna, ella es periodista de investigación de Ojo Público, tiene datos realmente relevantes para entender un poco más, para comprender la situación legal de Keiko Fujimori y por qué se ha llegado a ese extremo de la detención de ella y de otras 19 personas. Bienvenida, Nelly. Hola, Nicolás. Gracias por estar aquí. Te invito a ver unos cuadros, primero para conocer quién es quién, ¿no? En esta que ha sido calificada en una denuncia preliminar, digamos, una investigación preliminar, en una detención preliminar también de los involucrados como una organización criminal. Vamos a ver, aquí supuestamente hay 3 líderes, ¿no? Keiko Fujimori, líder y jefa de la organización criminal OC, Jaime Yoshiyama, líder encargado, y también Augusto Bedoya, líder y encargado. En el caso de Keiko Fujimori, ya la conocemos, Yoshiyama fue ministro, ¿no?, de Alberto Fujimori, fue congresista y también secretario general de Fuerza 2011. Pertinente porque se investiga ese proceso electoral. Augusto Bedoya fue secretario nacional de Economía de Fuerza 2011. Vamos a ver ahora los fondos ilícitos, ¿no? ¿Quién los administró? Adriana Tarazona de Cortés, tesorera de Fuerza 2011, quien se ha entregado a la justicia. Hemos visto una nota al respecto. La administración y la colocación de dinero estuvo, digamos, a su cargo. Ángela Bautista Ceremelco entregó 11.000 soles en mayo del 2011 que recaudó haciendo parrilladas. Y Daniel Mellado Correa, que aparece en al menos 86 vouchers de depósitos en efectivos. Él había sido encargado de transportar y depositar el dinero. El pitufeo, ¿no?, que tanto se está hablando. Vamos a conversar en Nelly en breve sobre eso. Luego, la obstrucción de la investigación. Atención con esto, ¿ah? Y cómo se ocultaba el dinero. Luis Alberto Mejía, la persona encargada de este actuar, digamos, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki y Eric Giovanni Mato, que aparece como aportante también, casi 26.000 soles. ¿Ah? En su primera manifestación a la Fiscalía señaló nunca haber aportado dinero a la campaña. Dijo que sus padres habían aportado por él. Ahí, cuando menos, hay una irregularidad. Luego, los falsos aportantes, ¿no? Los aportantes fantasmas. Sobre todo la mayoría de la región San Martín. Y seguimos con el tema de los cócteles. ¿Ah? Ojo con eso también, porque Nelly tiene información muy detallada al respecto. Liz Document Manrique, que es esposa del regidor municipal provincial de San Martín, Ronald Castillo, ¿no? Liz Document, perdón, esposa del congresista Rolando Reategui. Luis Document, acá me han inducido el error, que es esposa del regidor municipal provincial de San Martín, Ronald Castillo, quien habría aportado casi 28.000 soles a campaña. Dice que el dinero fue producto del pago de su CTS, por haber trabajado en la Caja Rural de Ahorro de San Martín. Marisol Valles, ahí está, sí la estamos viendo al centro, sí, esposa del congresista Rolando Reategui, hay un error en la parte izquierda, ¿no? Figuraba también como un aporte. Y Liuliut Sánchez, gerente de empresas del congresista Reategui, ¿no? Todo esto involucrado con la región San Martín, falsos aportantes. Vamos más rápido. La obstrucción también en cuanto a esto y otros aportantes. Aurora de Jesús Torrejón, gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de San Martín, fue congresista de Cambio 90, y Walter Rengifo, director de Trabajo del Gobierno Regional de San Martín. Mayra Castañón Dávila, según documentación presentada, también aportó 41.000 soles en el 2011 que habría recaudado haciendo parrilladas. Cuando apenas era un estudiante, vemos también a Pedro Abel Belayarse, a Rafael del Castillo Reategui, asesor del congresista Reategui. Él no recordaba el origen del dinero, ¿no?, cuando fue consultado. Vemos también a Rafael Alejandro del Castillo, Giancarlo Bertini Vivanco y Patricia Copero de El Valle. Todos aportantes. Incluso entre los colaboradores se dice estarían funcionarios de la OMPE. Nelly, ahora sí, para conocer un poco más, ¿no? Nelly Luna, nos acompaña. Ella es periodista de investigación de Ojo Público. Para entender entonces que esto no es, digamos, casualidad. Para entender que esto no es nuevo. En realidad la investigación lleva casi 3 años, por lo menos. Sí, en realidad
una de las primeras cosas que nosotros intentamos hacer cuando empezamos a monitorear los ingresos de campaña en los partidos políticos, se estableció que Fuerza Popular es la única organización política en toda América Latina que tiene estos altos porcentajes de aportes anónimos, ¿no? O sea, no encontramos ningún otro partido ni organización política en toda la región que tenga ese tipo de ingresos de fuente anónima. Lo segundo fue que el porcentaje que ellos atribuyen a la organización de cenas y cócteles representa el porcentaje más alto también dentro de todos los partidos políticos en Perú. O sea, tampoco hay otra organización que tenga tantos ingresos por ese fin. El 2011, que es el año en el que se está investigando ahora por asociado a lavado de activos, Keiko declaró por ingresos de cócteles 2,6 millones de soles, ¿no? Y en 4 eventos, 3 cócteles y una cena. Y los 4 eventos se realizaron en semanas previas a la segunda vuelta electoral y el último una semana antes, o sea, 7 días, organizaron un evento que representó alrededor del 6%. Y esto es una cosa que en realidad durante muchísimo tiempo se le ha venido preguntando a la OMPE, ¿no? De por qué se permitió el ingreso o la declaración, por lo menos, claro, de altos montos de manera sin justificar. Y en su momento el jefe de supervisión, Luis Barbosa, que ahora parece involucrado dentro de la red que ha establecido el Ministerio Público, señaló que los cócteles para la OMPE no son un tipo de aporte, sino un servicio y que por lo tanto la Fuerza Popular nunca debía declarar a quiénes eran los que aportaban. Correcto. La excusa de siempre fue, en todo caso, es una falta administrativa. No, ni incluso eso. O sea, para la OMPE... es que para la OMPE no hay sanción, en verdad, por eso. No hay sanción, pero tampoco reconocía que era una obligación del partido decir quiénes habían comprado. El detalle. Exacto. Incluso me acuerdo que en su momento se hablaba de respetar el anonimato, ¿no? Exacto. Entonces la OMPE dice, los que van a un cóctel o a una cena de Fuerza Popular no son aportantes, son gente que está comprando un servicio, claro, y que por lo tanto hay que respetar su anonimato. Y esa interpretación bastante antojadiza por parte de la supervisión de la OMPE ha sido cuestionada incluso por exfuncionarios de la misma institución que han dicho que no se debió establecer ese criterio, claro, para permitir el anonimato, ¿no? Bajo ese criterio, cualquier persona que maneja dinero ilícito, actividades ilegales, podría ingresar dinero a la política. Exacto. Y sobre todo, sin ningún problema. Sí, y sobre todo para una organización como el Fujimorismo, que en el 2011 solamente los cócteles representaron el casi 15-20% de todos los gastos de campaña, sí, que estamos hablando creo que 14. El 2011 fueron 2,6 millones de soles en cócteles. ¿En total? En total, eso representó... No, en total, y de ese monto el 15% era solo por cócteles, ¿no? Ahora, lo que también nos llama la atención es que Fuerza Popular ha establecido un patrón que se ha repetido luego en las elecciones del 2016. El proceso del 2016 no está siendo investigado por el caso de los cócteles, pero lo que se tiene como evidencia hasta el momento, como parte del análisis, es que ha duplicado sus ingresos anónimos también atribuidos a cócteles y que las autoridades deberían estar revisándolo, ¿no? O sea, son 4,5 millones que en la campaña anterior es lo que ellos dicen también que ingresaron por ese tipo de actividades. Ahora, lo que señalan, además de que es una detención arbitraria desde Fuerza Popular, es que Keiko siempre estuvo dispuesta a colaborar con la justicia. Bueno, pero nunca asistió a las citaciones que tenía, ¿no? Y tampoco han intentado, como bien resume también el fallo, la acusación fiscal, es que Fuerza Popular nunca ha logrado detallar con claridad quiénes son estas personas que han asistido a sus famosos cócteles o eventos proselitistas, ¿no? Claro. Si una organización quiere ser transparente en sus gastos, desde un inicio hubieran podido transparentar precisamente quiénes son estas personas que estaban comprando pases de cócteles, claro, por 500, 600 dólares, ¿no? Ahora, Jorge Barat en su momento dijo, hemos aportado por Odebrecht dinero a las campañas de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, pero Pablo Kuczynski. En cuanto a Fuerza 2011, entiendo, en su momento, dijo 1.2 millones de dólares, ¿no? Sí. Luego salió esta frase de darle 500.000 más. Y creo que la prensa y toda la opinión pública se enfocó en eso, cuando en realidad la carne estaba en lo otro. ¿Por qué digo esto, Nelly? Porque
se ha podido determinar que hay una coincidencia entre la cifra y lo que se ingresó por los cócteles. Sí, hay una coincidencia, incluso en la frase es aumentar Keiko 500, ¿no? Todo lo que ingresó por cócteles el 2011 suman 2,6 millones y lo que ingresó con la red Yoshiyama, donde está involucrado los primos y los familiares y la offshore, suman alrededor de 550.000, que son... coincide entonces. Que coincide en ese un poco más de $1 millón que según Barata aportaron a la campaña de Keiko, ¿no? ¿Y hay alguna posibilidad que Keiko Fujimori, por más que aquí se le investiga, no vamos a hablar, acusa, porque todavía no hay una acusación propiamente, estamos en una etapa preliminar, pero como lideresa, ¿hay alguna posibilidad que ella no haya estado al tanto? Es difícil porque el control en el partido, incluso ahora en el Congreso lo vemos, ¿no? Hay una permanente diálogo con la lideresa de Fuerza Popular en las votaciones, en las discusiones internas y en una campaña política la dependencia con el líder de la organización es aún mayor, ¿no? Y además porque es ella la que participaba activamente de estos cócteles y la que salía incluso en medios a hablar de este tipo de organizaciones, ¿no? Y recordemos que el reglamento de financiamiento ya establece que el líder y el tesorero son los que tienen que estar al tanto de estos movimientos de aporte, ¿no? En paralelo me parece que se está investigando también a Marvito, es decir, a la pareja en sí, porque hay un desbalance patrimonial. Sí, Keiko tiene 3 procesos. Uno de ellos está en el que está involucrado también el esposo y el tercer proceso es por aumentar Keiko 500, ¿no? En algún momento lo que suponemos que va a tener que pasar es que se van a tener que unir porque estamos hablando de un mismo periodo, que es la campaña del 2011, con un mismo actor, que en este caso es Odebrecht, y ahí los fiscales van a tener que... Un nuevo caso, un solo caso. Un solo caso, ¿no? Ayer se señaló, porque claro, esto coincide mucho con el que se haya acogido a colaboración eficaz Antonio Camayo, por el caso de los cuellos blancos del puerto. Ayer se dijo, no tiene nada que ver por si acaso, esto tiene que ver con los cócteles, tiene que ver con el caso Lavallato, entiendo, ¿no? Por los aportes de Odebrecht. Sin embargo, hay que recordar que dentro de los cuellos blancos del puerto se investiga al suspendido juez César Inostroza, quien habría hablado con Keiko Fujimori, ¿no? Mencionada como la señora K, y supuestamente Antonio Camayo, hay que decirlo esto en condicional, hasta que las autoridades judiciales lo confirmen, habría confirmado que efectivamente la conversación, la cita fue entre Fujimori e Inostroza para apartar del caso a Domingo Pérez, ¿no? Eso es lo que se buscaba con la casación, entiendo. Entonces, ¿ahí se podría cerrar el círculo? Sí, hay todavía varias evidencias y cabos sueltos en las declaraciones que ha dado Tamayo. Incluso Inostroza ha sido bastante sinuoso en sus declaraciones sobre precisar cuál es ese entorno K, porque además de la señora K hay un entorno K que él menciona y que no quiere precisar, y que sin embargo ha dicho que ya lo ha declarado a las autoridades. Pero sí, lo que va a ocurrir con los cuellos blancos yo creo que es un siguiente proceso. Pero ¿hay alguna relación, Nelly? Te pregunto esto porque según fuentes judiciales también estuve leyendo, Concepción Carhuancho sí ha de alguna manera utilizado estas líneas del informe de la fiscal Castro para de alguna manera decir aquí hay algo, ¿no? Porque si esa conversación se dio porque aparentemente Keiko Fujimori sabía que, como se dice, que obviamente se le venía la noche, ¿no? Porque sabía que el fiscal Domingo Pérez iba a llegar a esto y por eso quería apartarlo de su caso. Sí, yo no podría asegurar todavía, yo creo que nos faltan todavía algunos elementos, pero lo que sí es preocupante, por lo menos, es que ayer al fiscal de la Nación no le hayan abierto la posibilidad de investigarlo. Y destituirlo sí, y investigarlo. Y destituirlo. Entonces lo han protegido, al igual como han protegido al congresista Becerril. Y lo que se viene es un panorama bastante oscuro respecto a la independencia que puede tener el fiscal José Domingo Pérez en un entorno bastante agresivo hacia este proceso, ¿no? Porque tanto el fiscal de la Nación, Chávarri, como la mayoría, en este caso fujimorista del Congreso, está acusando todo este proceso como una persecución política o golpista
olvidando más bien que son procesos judiciales independientes que ya han ocurrido con otros ex líderes políticos. Y seguirán ocurriendo, ocurriendo, además. Sí, porque fueron ellos mismos los que saludaron la prisión preventiva en un primer momento contra Ollanta, Nadine y contra los empresarios que en algún momento estuvieron presos, como los Graña, y sin embargo ahora cuestionan la misma medida. Correcto. En las últimas preguntas, Nelly, y esto es importante decirlo porque tenemos que defender la autonomía, ¿no?, de los poderes, y en este caso de la Fiscalía y del Poder Judicial. En esa misma línea, ¿cómo es que, digamos, se presenta, cómo es que se coordina, digamos, este operativo? Porque ayer Keiko Fujimori va a declarar, fue citada para declarar y la sorprenden con esta detención. Entiendo que ya se había coordinado. Ahora, el fiscal Domingo Pérez le entrega, tiene que informarle al fiscal Chávarri. Es cierto que el fiscal Chávarri entonces estaba al tanto y de alguna manera aceptó. Claro, él también tiene que respetar el trabajo de su fiscal, ¿no? No la tiene que avisar un día antes, porque no son prerrogativas del fiscal de la Nación, porque Keiko nunca ha ejercido tampoco un cargo público, ella es una persona natural, y la independencia estaba dentro del solo círculo de José Domingo Pérez, que luego incluso el fiscal de la Nación se debe haber enterado, como todos, de la detención. Pero lo que sí es importante, incluso que es importante el precedente que establece el fiscal José Domingo Pérez dentro del fallo, es establecer punto por punto cada uno de los mecanismos que, según la Fiscalía, alteraron el proceso de aportes. Entonces, es un llamado de atención para uno de los órganos que debería estar supervisando ese tipo de financiamiento, que es la OMPE. Claro. Y lo más grave es que dentro de este documento de 180 páginas se establece que la OMPE jugó un rol importante para encubrir que se estaba lavando dinero, ¿no? Esa es una de las hipótesis fiscales que creo que va a ser interesante ir recolectando evidencias, porque si es así, la OMPE también necesita una nueva reforma. Sin duda, sin duda. Ahora, de hecho, está la reforma en cuanto a los aportes, ¿no?, en los partidos políticos. Es muy importante señalarlo. Quiero terminar, Nelly, justamente con este asunto de los aportes de la campaña. ¿Por qué? Porque otro de los argumentos, las justificaciones para decir esta es una persecución política es que Keiko Fujimori no ha sido funcionaria, ¿no? Pero lo que quiere la justicia es determinar si es que ya se señala que hay un origen ilícito, ¿no? Estamos hablando de una caja negra, digamos, de Odebrecht, es que no se puede lavar dinero. Si hay fondos que no han sido justificados, es lavado de activos, ¿no? Y Ojo Público en ese sentido ha hecho una investigación extensa sobre los aportes, no solamente a Fuerza 2011, sino de otras agrupaciones. Sí, en realidad los mecanismos que tiene el Estado a través de OMPE para fiscalizar son bastante débiles. Y si bien ahora estamos investigando a nivel de organización criminal a Fuerza Popular, creo que si hiciera ese mismo esfuerzo por ver cómo han ingresado aportes a otras organizaciones desde que está en vigencia la ley de partidos, la ley de financiamiento y luego de partidos, el 2006, podríamos encontrar muchas otras organizaciones más. Porque, por ejemplo, el 2006, yéndonos un poco más atrás, el AMPRA también recibió muchos aportes de entre 2 y 5 soles, que eran de miles y miles de personas, que claro, es difícil de controlar, pero son aportes de pitufeo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tienen los partidos para controlar que en ese dinero que está ingresando de manera de a poco... Pequeña, claro, los montos son pequeños. El pitufeo es eso, ¿no? Sí. Depositar de 100 en 100, ¿no? Sí. En el caso de ellos eran de 2 soles a 5 soles, ¿no? Claro, mucho más pequeño todavía. Es muy complicado, y lo que se está haciendo ahora por bancarizar fue un gran avance, pero lo que sí ha habido es un retroceso en el control. Este año, por ejemplo, para los gobiernos, para las elecciones regionales, la modificación en el Congreso ha permitido que las organizaciones políticas ninguna declare. No vamos a saber cuáles son sus aportantes hasta que termine el proceso electoral ahora, luego de la segunda vuelta, cuando ya tengamos electos. Y lo segundo, que también lo frenaron en el Congreso, es la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera empiece a hurgar en las cuentas de los partidos políticos. Entonces, las dos herramientas que teníamos para poder fiscalizar ese tipo de aportes han sido negadas por el Congreso. Claro, esto no acaba acá. La situación, para terminar, de Susana Villarán. Uno podría pensar que es aún más complicada, porque primero fue alcaldesa. Segundo, se ha determinado, creo ya, o se ha señalado en más de una oportunidad, los 3 millones de la campaña no a la revocatoria.
que a su vez lo que buscaba es que una empresa que ya contrataba con el Estado, llámese la Municipalidad de Lima, apoye en la continuidad de la gestión. Sí. Uno podría pensar que es mucho más grave. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué estuvieron presos Nadine Heredia y Ollanta? Está detenida Keiko Fujimori y no pasa esto con Susana Villarán? Que, por cierto, hay que sí decirlo, tiene medidas restrictivas, ¿no? Sí. En el caso de Susana, sí, incluso ahora las recientes declaraciones en Brasil la vuelven a incriminar porque confirman que hubo entrega de aportes para la campaña del no. Y todavía no termina el proceso. Yo me imagino que en algún momento esto puede avanzar también a un pedido parecido al de Keiko Fujimori, pero entre las condiciones que pusieron en el caso de Keiko es que, por ejemplo, no tiene arraigo en el Perú, ¿no? Y eso fue también uno de los elementos determinantes para solicitar la preventiva por estos 10 días, la detención por estos 10 días, y probablemente luego pidan la prisión preventiva. Yo no puedo descartar que hagan lo mismo en un futuro cercano para Susana Villarán, ¿no? Pero en el caso de Keiko Fujimori lo que toca es, en todo caso, una prisión preventiva. Digo, la solicitud de una prisión preventiva. Me imagino que el fiscal va a apostar por eso, ¿no? Claro, cuando se termine. porque ya hay caso, ¿no? Uno podría pensar, no, se han pedido 10 días porque no tienen nada. No, es que creo sí hay, sino que están terminando de juntar la información. Sí, el fiscal lo ha hecho antes y el juez Carguancho y también, o sea, en sus fallos permanentemente ha estado aceptando estos tipos de pedidos y me imagino que es lo que podría pasar, ¿no? Vamos a ver lo que pasa en las próximas horas. Gracias a Nelly Luna, periodista de investigación de Ojo Público, por ayudarnos a entender un poco más, comprender este caso.